Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les voy a enseñar un truco que nadie les cuenta y que es increíble y que probablemente te salve de que tengas que llevar tu CPU al técnico y además te ahorres un buen dolor de cabeza. ¿Te ha pasado que mientras estás trabajando con tu PC de escritorio se corta la energía de tu casa y cuando se restablece encendés el CPU te enciende, tu monitor prende la luz, pero ¿qué pasa? Queda la pantalla en negro y no sabes qué pasa? Enseguida te lo cuento. Bueno, si estás viendo este video es muy probable que tengas un problema con tu CPU, ¿verdad? Bueno, como bien te dije, te puede pasar que estuviste trabajando con la PC de escritorio y se te corta la energía de tu casa y cuando se restablece el servicio encendés el CPU, te enciende, el monitor te prende la luz, pero ¿qué pasa? Queda la pantalla en negro. Bueno, ahí empezás a pensar que se puede haber quemado la fuente, la información de tu disco rígido, o bien, bueno, mil cosas, inclusive capaz que te agarra un fin de semana y no tenés cómo resolverlo, no lo puedes llevar a un técnico, tenés que esperar el día hábil, después llevarla, desarmarla, bueno, en fin. Yo te voy a decir, si te pasó alguna de esas cosas, es muy probable, en 90%, que el problema tenga solución. Es un truco buenísimo y que te lo voy a decir ahora mismo. Vamos a desarmarla lo más despacio que pueda para que lo veas. Cada CPU tiene algunas variantes, pero siempre tiene la ventilación de este costado. Algunos tienen tornillitos, otro estas rosquitas. Vamos a tratar de que lo puedas ver bien. Acá vas a ver. Siempre trata de anotar. Yo en este caso no lo voy a hacer porque son dos cositas, pero a lo mejor tenés algunas más. Y si no entendés, te conviene siempre ir a lo más fácil, que es ponerle una cintita a cada cosa cuando desarmás y tema resuelto. Cuando lo volvés a armar, saca las cintitas y no te vas a confundir. Sacamos el cooler. Esto es muy importante. Yo la desarmé hace 2 semanas y la limpié toda. Pero vos seguramente, si lo haces, primero y principal, fundamental, siempre tenés que asegurarte de tener desconectada la energía, ¿verdad? ¿Sí? O sea, asegúrate de que el CPU esté desconectado, ¿sí? Desarmarlo todo, ponerlo arriba de la mesa y listo. Eso es fundamental, ¿sí? No correr ningún tipo de riesgo con la corriente. Dicho esto, te conviene, una vez que lo desarmás, agarra un pincelito seco y con mucho cuidado, ¿no? Sin hacer con mucha fuerza. Siempre te conviene limpiar un poquito el cooler porque se llena de tierra y eso hace que ande cada vez más lento y al andar no muy bien levanta temperatura y ¿qué pasa? Se acumula mucha temperatura acá y los capacitores se empiezan a inflar y demás. Y empezás a tener problemas que anda cada vez más lenta. Entonces, para que eso no te pase, ya que la desarmás, te conviene limpiarlo un poquito, ¿sí? Bueno, corremos esto. Acá vas a ver que tiene estas dos memorias, ¿sí? Bueno, lo que tenés que hacer es tan solo, con mucho cuidado, abrir esta, sacarlas
en la misma posición. De todas formas tiene una ranurita, no te puedes confundir, pero siempre cuanto más precavido es uno, mejor. Sacas una. Y sacas la otra. La limpias con el mismo pincelito y esto con un trapito o con la mano misma. Porque ¿qué pasa? Cuando se corta la energía o bien, no sé por qué, pasa que como que, no sé si es la palabra, que se sulfata la memoria colocada. Pero uno los saca, las limpia y las vuelve a poner y es como que se resetea el CPU, ¿sí? Es una especie de reseteo que le hace. Y automáticamente, en el 90% de los casos, yo te puedo garantizar que ese va a ser el problema. Lo limpias y lo volvés a poner. Asegúrate, por favor, de volver a conectarlo bien. Por eso te digo, siempre es conveniente ponerle una cintita y listo, ¿sí? Lo volvés a tapar. Conectás todo bien. Una vez que conectás todo, recién ahí lo enchufás a 220 y lo prendés, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Déjame tus comentarios si te sirvió. Espero que te guste. Si te gustó, dale un like, suscríbete a mi canal y te veo en el próximo video tutorial. Bueno, ya que estaba, quería adicionarle unos consejos, ¿sí? Prácticos que no les dije anteriormente. Y bueno, antes que nada, sepan disculpar si se sienten los ladridos de los perros. Bueno, hoy se pusieron al día. ¿Qué va a hacer? Eso me excede. Bueno, mira, acordate que esto no te lo dije. Limpiale con un pincelito los coolers, la rejilla de afuera, ¿sí? Para que el calor salga, ¿no? Porque pasa que uno no se da cuenta y la rejilla se tapa y automáticamente se concentra más el calor ahí adentro. Es una pavada, parece, pero si vos le limpias, ¿ves? Los poros quedan libres y por más que el cooler anda, ventila mucho mejor inclusive. Eso por un lado. Por otro lado tenés este cooler, que es el de la fuente, ¿sí? Este también lo tenés que limpiar porque se llena mucho de tierra y se va forzando cada vez más. Otra cosa importante. No sé en qué grado de conocimiento estás. Si te animás, cuando la desarmás, que esto no te lo dije, vas a ver que este cooler mismo que te dije que limpies, vas a ver que arriba tiene una trabita, ¿sí? Esta trabita la sacás y automáticamente todo el disipador, este de acá atrás, lo podés sacar con mucho cuidado, ¿sí? Y vas a ver que tiene entre la base del disipador y una base que tiene el mother, vas a ver que hay una grasa siliconada, una grasa blanquita siliconada, que seguramente va a estar bastante dura y a lo mejor le quede poca. Eso funciona de contacto, ¿sí? Entre ambos elementos. Entonces, lo que te conviene es lo limpias bien y le pones grasita siliconada nueva. Y luego lo volvés a poner con mucho cuidado y lo trabas, ¿sí? Y ¿cómo es? Bueno, eso sería el tercer punto. Y el cuarto punto, que es bastante importante también, lo voy a trabar, así lo veo bien. Del otro lado, del que no tiene el cooler,
Lo que te conviene, yo lo hago para que se mantenga fresca y para que no se caliente tanto y dure más los capacitores y demás, ¿no? Porque parece una pavada, pero aguantan más. Al tener menos temperatura de la máquina, más aguanta todo, inclusive los capacitores. Bueno, yo lo que hago es, cuando comienza la primavera, lo dejo primavera y verano destapada, de esta parte. No le afectan nada, el mother está protegido con la estructura del CPU. Le va a entrar un poquito más de tierra, pero bueno, como ya te digo, antes de cerrarla, en un par de meses, le das unas pinceladitas de vuelta y listo. Y eso la mantiene con mucha menor temperatura, porque ahora la mayoría de los CPU viene con una alarma, ¿sí?, que avisa cuando excede un poquito de calor. Pero bueno, no todos la tienen y por las dudas, ¿sí?